Capítulo 3. El primer incidente. Esa semana comenzaba sus clases también en la universidad. El estrés aumentaría considerablemente con sus dos ocupaciones educativas. Octubre iniciaba su declive y los días frescos se turnaban con los fríos. La indumentaria de abrigo iba sustituyendo a la prenda veraniega, el otoño llevaba ya un mes de reinado y las lluvias por Donostia aparecieron. No le gustaba nada dar la clase en recintos cerrados, aunque estos fueran unos buenos pabellones, aconsejando a su alumnado portar siempre un buen chubasquero. No era menos cierto que él soportaba estoicamente durante sus 6 o 7 sesiones la lluvia impertérrito. Consciente que el ejemplo era la mejor metodología para la educación, especialmente si se trataba de adolescentes. Ese lunes terminó muy cansado, llovía con intensidad cuando terminó su jornada laboral a las 15:15. No se había preparado nada para comer y no estaba dispuesto a ponerse a cocinar. Llegó a casa, fue directo al jacuzzi y mientras llenaba el vaso del saneamiento comenzó a desnudarse. Entró varias veces en la habitación para coger muda y ropa limpia. Por fin cuando el vaso iba por mitad se dejó acariciar por los chorros a presión. Tenía hambre pero el cansancio le podía mucho más que su estómago y permaneció en aquel baño relajante durante poco más de 1 hora. Luego se acercó a una taberna y mientras comía de picoteo se tomó una cerveza. Al salir de clase esa mañana había pensado acercarse a la Perla para comer y relajarse en las termas, pero se lo pensó mejor y optó por la otra opción, relajarse en casa e ir a comer al pequeño establecimiento. Había dejado de llover y al llevar el chubasquero decidió arriesgarse a dar un paseo por la Concha. Caminaba pensativo rumiando el artículo que tenía que escribir esa semana en la prensa. Pero el comienzo de las clases en la universidad le distraía con demasiada frecuencia. Tras las 2 primeras horas del martes en el centro educativo de bachillerato se desplazó a Victoria. Esa mañana fue en coche, pues luego tenía clase en la facultad a poco más de 100 kilómetros. A las 10 se puso en camino tomando la calle de José María Saladería, para cruzarse con la calle Pedro Manuel Collado, la tomó y llegó a la plaza de Pío XII. Se desvió por la primera salida hacia la avenida de Carlos I, pasó por el Runner de Amara, incorporándose a continuación a la A8. Circuló varios kilómetros para salir por la 15ª e incorporarse a la AP1 en dirección Bregara, Arrasate, Mondragón. No abandonó la autopista de peaje hasta la salida a la 622. Puso el coche por Forondaco Apea, 1 kilómetro aproximadamente para en la Plaza Latinoamérica tomar la primera salida hacia Escalería Boulevard. Kilómetro y medio por dicha vía hasta Zabalgana y Riviera. Tras circular casi 2 kilómetros, salir en dirección a Armentiagana Calea por la Nacional 102 y encontrarse con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deportes. Conforme entraba en el recinto universitario, se cruzó con diferentes profesores y alumnado. Todos se paraban para saludar al maestro, especialmente el alumnado a los que impartía o había impartido clase. Era el único profesor que se volcaba totalmente con ellos. Lo daba todo sin ocultar ningún conocimiento que hubiera adquirido. E incluso daba información de última hora, siempre asegurando la fuente y en ocasiones advirtiendo que se debía dar tiempo a la investigación para confirmar ciertas tesis que encontraba en sus trabajos publicados, tanto en textos como en revistas o periódicos. Si por el contrario, alguien le había proporcionado algún tipo de información, lo primero que hacía era dirigirse al individuo y solicitar permiso. Y luego nunca olvidaba mencionarlo en el documento o en el texto. A veces se quedaba horas robadas al sueño para ayudar a los alumnos con interés. Casi siempre era quien se ofrecía al alumnado con mayores dificultades. Era pasión por su profesión y al no estar ligado a una familia le permitía emplear su tiempo en quienes lo necesitaban. Por el contrario, con ciertos profesores con los que se cruzaba respondía con un simple gesto con la mano e incluso algunos trataban de rehuirle. Pero la inmensa mayoría lo apreciaban mostrando su cercanía. No era santo de su devoción el profesorado ultranacionalista. Y la dirección lo aceptaba por su prestigio, pero sus continuas críticas con ironía les molestaba profundamente. Con los extremistas, que los había y en buen número, los machacaba en sus artículos de prensa o en las reuniones de claustro. Incluso hacía unos 5 años recibió amenazas de ETA. Nunca hizo caso de ellas. Siempre comentaba que a todos nos llegaba la muerte y jamás se iba a amedrentar ante las amenazas de nadie.
La calidad de vida y la libertad para decir, siempre con respeto, lo que me plazca vale mucho más que cualquier otra cosa. La primera clase que le correspondía en ese inicio de curso era alumnado que ya había tenido en el primer ciclo. Pero su nivel de maduración en la carrera era diferente, pues había alumnado de cuarto y quinto curso. En los últimos años femenino superaba al masculino. Antes de entrar en clase, dos exalumnas que terminaron la carrera hacía ya casi un quinquenio le pidieron cita para consultar algunos temas. No les puso el menor inconveniente y quedó a las 14:15 para comer juntos y atender sus peticiones. Tenía tiempo hasta las 16. De no poder completar las consultas que deseaban hacerle, quedarían de nuevo a las 18:15, una vez terminada su jornada. Se despidieron con un par de besos en las mejillas y entró a dar su clase. Las primeras carcajadas nacieron con su primera intervención. Le encantaba iniciar la jornada con alegría. Luego, conforme observaba el ritmo de la clase, lanzaba alguna más para rebajar tensión y recuperar su atención. En ese campo era un auténtico maestro. En ocasiones otros profesores le habían solicitado permiso para entrar a observar sus clases, jamás se negó ni siquiera a ciertos profesores que sabía a ciencia cierta que lo que pretendían era desprestigiarle. Pero no encontraron la forma de realizarlo. También intentaba en ocasiones entrar en otras aulas para contrastar metodologías y observar especialmente feedback entre profesor y alumnado. Pero pocos le permitieron el paso y los que sí lo hicieron siempre le pedían opinión tras la sesión. Del mismo modo que solicitaba a los que entraban a sus clases. Rogándoles que fueran lo más críticos posibles, solicitando que olvidaran las alabanzas. De ellas no se aprende nada, solía puntualizar. Era una buena forma para mejorar. A todos nos gustan los halagos, pero os voy a decir una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta. De los halagos no aprenderéis casi nada, de las críticas aunque sean destructivas, aprenderéis algo y de las constructivas os indicarán el camino a seguir. Pero nunca hagáis algo en contra de vuestros principios o convicciones aunque mucha gente os diga que estáis equivocados. Analizaros y si os convence algo, entonces aplicarlo, pero nunca actuéis si no estáis plenamente convencidos de ello. Junto con otra que solía lanzar con asiduidad. Yo soy creyente, tal vez no todo lo que el Señor le gustaría de mí, pero prefiero que el reconocimiento me lo dé Él, pues si lo hacen aquí en la tierra, luego me exigirá algo más. Las dos clases se desarrollaron con normalidad. La segunda eran alumnos nuevos y del primer ciclo. Mezclándose alumnado de primero, segundo y tercero. El alumnado de segundo y tercero ya tenían referencias de Julián, pero los de primer curso eran noveles en la plaza. Pero todos al término de la sesión no daban crédito al tiempo transcurrido con aquel maestro. También aquí en la universidad prefería que le llamaran maestro. Había sido tan amena y tan activa que se asombraron cuando finalizó, incrédulos del tiempo transcurrido. En la cafetería de la facultad le aguardaban las dos jovencitas. Adoraban a su profesor y juntos fueron a comer a un restaurante de Victoria donde solía ir Julián cuando tenía clase en la universidad. Durante la comida poco pudieron hablar de la cuestión que les había llevado a conectar con su maestro, pues dedicaron la mayor parte del tiempo a contarse cómo les había tratado la vida desde que abandonaron la facultad. Por ello, tras el café quedaron en verse en una cafetería a las 18:15, cuando finalizase las clases de la tarde. Durante la comida fueron relatando cómo les había tratado la vida. Se habían casado y una tenían dos niños y la otra una niña, mientras que él les confirmó que seguía soltero y sin compromiso. Porque no quiso casarse conmigo. Alegó la joven que tenía una niña. Comenzó a reír pasando una velada encantadora. Cuando por la tarde le vieron llegar se levantaron, sin darle tiempo a dejar sobre la mesa las carteras que portaba con el ordenador y los documentos de clase, para abrazarse a su maestro y plasmar dos sonoros besos. Concluidos los saludos le confesaron el motivo de su entrevista. Habían montado una piscina en su ciudad de residencia y uno de los vasos lo habían adaptado a natación de bebés. Deseaban información, la última, pues si alguien sabía algo sobre dicha especialidad en España ese era él. En la facultad, cuando nadie se movía en ese campo, ya era una eminencia mundial en dicha especialidad.
Desde bien joven con su compañera de club iniciaron la natación con bebés y aunque Julián dejó de trabajar a nivel práctico, había editado numerosos tratados tanto motores como psicológicos sobre esta especialidad. En contacto con Teresa fue introduciendo metodologías, estrategias y actividades para bebés. Las profesoras habían seguido las pautas que recibieron en sus años de formación, pero esperaban obtener las más recientes. Al ser conscientes que llevaría información en su portátil, no olvidaron traer un pen. Conocían muy bien a su maestro. No les decepcionó y amén de la información en formato digital, les proporcionó una serie de páginas web o bloggers que había investigado últimamente en la red. También le aconsejó si tenían la posibilidad de acudir a Suecia, en concreto a 2 instalaciones, una en la capital y otra en una localidad cercana, les proporcionarían información de primera mano. Pues su compañera Teresa se instaló en aquel país y trabajaba sobre la natación de bebés hacía la friolera de más de 35 años. Les tendió una tarjeta de aquellos 2 establecimientos donde había escrito unas frases de presentación, asegurándoles que les atendería nada más presentarla. Pues en uno de sus viajes a Suecia para impartir un seminario sobre natación para bebés, se reencontró con su antigua compañera dirigiendo esas 2 instalaciones y prolongó su estancia en la capital para intercambiarse información entre los 2 investigadores de dicha especialidad. Teresa, portando su tarjeta, se desviviría por atenderles. Al mirar la hora eran cerca de las 22 y él tenía que regresar a casa. Quedaron en verse algún día y prometieron mandarse mensajes por correo electrónico. Les comunicó que llevaba tiempo madurando la entrada en su blogger de información y actividades para bebés en el agua. Con toda seguridad antes de Navidades lo intentaría. Les pidió que le informaran sobre todo lo que fueran comprobando en la práctica y su visita a Suecia, ya que aseguraron que con toda probabilidad se desplazarían juntas a la localidad. Mientras se encontraba en Victoria conversando con las 2 jóvenes señoras, Andrea entraba con David en el complejo deportivo y gastronómico del Paseo de la Concha la Perla. Habían conectado perfectamente desde el primer día y salían con frecuencia a pasear, a jugar al balonvolea, al cine, a la discoteca o a la biblioteca para trabajar sobre actividades colegiales. Mantenía una entretenida y en momentos fogosa conversación sobre los nacionalismos. David se identificaba plenamente con el radicalismo nacionalista del País Vasco, mientras que Andrea no concebía ese fanatismo a ultranza. No era española, pero su madre sí. Vascuence y concretamente de la localidad de Irún. También nacionalista pero mucho más moderada que David. En su debate particular con su amigo aseguraba que se sentía tica, amaba a su país, pero antes que costarricense se consideraba ciudadana del mundo. Era bonito reconocer la cultura del pueblo donde uno nace. Sentirse orgullosa de haber nacido donde nació, pero el mundo estaba abocado a comprenderse, a compartir, a luchar juntos por esa pequeña bolita azul que flotaba en el universo. No entendía la obsesión de su compañero por independizarse, lo que se tenía que hacer era agruparse, para lograr un solo orden en el mundo que nos proporcionara un mejor reparto y una mejor calidad de vida para todos y no solo para unos pocos como sucedía. Hubo momentos de aquel debate que le llegó a asombrar por la violencia verbal e incluso agresividad, casi física de su compañero. David, calma. Le rogaba una y otra vez cuando su compañero se inervaba por una frase o una puntualización de su amiga. No negaba que tuviera su opinión, la respetaba aunque no la compartía y esperaba de él lo mismo. Esa dulzura, esa delicadeza, esas frases de reconciliación de su amiga le calmaban por momentos pero luego volvía a la carga. En un momento que le observó excesivamente descontrolado. Con esa feminidad que poseía y ese encanto personal le volvió a tranquilizar al tiempo que le comunicaba que iba al servicio. No tenía muchas ganas de necesidades fisiológicas, pero prefirió dejar a su compañero reflexionando sobre las frases que le había dejado y de su modo de obrar para recuperar su compostura. Llevaba un mes aproximadamente con él y lo conocía suficientemente. Era un chico encantador, pero cuando se tocaba el tema del nacionalismo le superaba y lo sabía. De ahí que adoptara esa decisión que le aportaría encontrarse con un David diferente al que dejaba en esos momentos. Al bajar a la segunda planta donde se encontraban los servicios se paralizó, de inmediato reaccionó tratándose de cubrir con una columna. En el mostrador de recepción estaba su madre en actitud romántica y acaramelada con el socio de su padre.
En una pausa de la conversación con el empleado de recepción, pudo comprobar cómo se abrazaban y se comían materialmente a besos. Comenzaron a caerle las lágrimas, adoraba a su padre, y ese engaño le dolió no solo en el alma, sintió la puya en su corazón, consciente que si se lo estuvieran haciendo a ella no le dolería tanto. Trató de ocultarse un poco más entre la columna y unos sillones y observó cómo la pareja entraba en el recinto de las aguas termales. Pero su madre, en una acción involuntaria, dirigió su mirada hacia el lugar donde se encontraba y quedó paralizada al observar a su hija. Sin la menor duda los había visto. Andrea reaccionó corriendo para abandonar el local y perderse por el paseo de la Concha llorando a lágrima viva. Su madre trató de alcanzarle sin dejar de llamarle, pero era tarde, le había tomado mucha delantera y la perdió. Justo en el momento que entraba con el coche en Donostia, le sonaba el móvil. Andrea tenía su número, pues quedaban para jugar algún partido de vóley playa. Se aproximó a la acera, medio aparcó el vehículo y contestó a la llamada. Entre lloros le comentaba si podía verle. Fue consciente que algo le había sucedido. Lo primero fue calmarle para preguntarle dónde se encontraba. Al recibir como respuesta que en el Parque Melody, le dio su dirección, pues estaba a escasos metros de donde se encontraba. En la maceta de la izquierda en la entrada al palacete está la llave, entra en casa y espérame allí. Puedes entrar en la cocina y coger cualquier cosa que desees. Tranquilízate que estoy en unos minutos, pues ya he entrado en Donostia. Colgó el móvil y a la máxima velocidad que le permitían conducir por la ciudad se encaminó hacia su casa. Andrea siguió las indicaciones, entró en el salón, conectó la televisión y entre lloros, pucheros y lágrimas trató de relajarse un poco y olvidar lo sucedido. Pero en el mismo instante que escuchó el ruido del motor, salió como una poseída a su encuentro. No le dio tiempo prácticamente ni a bajar del coche, se lanzó en sus brazos y comenzó a llorar. Unos pequeños consuelos con suaves caricias en el cuero cabelludo, fue recuperándole poco a poco hasta separarse del abrazo y juntos de la mano entraron en la vivienda. Le rogó que fuera al aseo y una vez eliminado el sofoco, regresara al salón para conversar sobre lo sucedido. Al entrar en el salón los lloros aparecieron de nuevo en la joven y sentándose junto a Julián volvió a abrazarle. Toma el tiempo que precises, cálmate, llora, sonríe, lo que te apetezca. Al pronunciar la palabra sonríe su rostro regaló ese gesto tierno, dulce y picarón de toda adolescente. De nuevo los sollozos y poco a poco, conforme el tiempo transcurría fue controlándose. Había intentado en varias ocasiones comenzar, pero el llanto se lo impedía una y otra vez. Él permanecía sereno, sin mostrar impaciencia, relajado y hablándole con una ternura paternal a la que su rostro respondía siempre con una leve sonrisa cargada de esa sensualidad adolescente. Le recordaba tanto a su padre, siempre dispuesto a escuchar, sin impacientarse, dándole todo el tiempo que fuera necesario, mimándole, comprendiéndole, consciente de la importancia, aunque fuese una memez, del problema de su pequeña. Aquel maestro, aunque se veían en contadas ocasiones fuera del aula, había sido el apoyo que necesitaba para el cambio tan radical de vida que suponía el trasladarse de un país a otro. Por si fuera poco eso, el mayor tiempo lo pasaba sin el apoyo de casa, su padre, pues se encontraba en la mar tratando de sacar a la familia hacia adelante. Estaba con su madre pero nunca se llevaron bien. Se respetaban y punto. Su progenitora jamás se preocupó por su pequeña, nunca atendía sus preguntas y eso le había llevado a alejarse. Por fin, cuando todo daba a entender que comenzaría su confesión, sonó el timbre de la puerta. Julián miró su reloj, estaba a punto de finalizar ese día. Antes de abrir comprendió que debían ser los familiares de la joven. No se equivocaba, en la puerta con las expectativas de una respuesta afirmativa se encontraba David junto a la madre de Andrea. Les invitó a entrar pero el muchacho se despidió pues era tarde y le esperaban en casa. Cuando la madre entró en el salón, Andrea giró la cara. Fue entonces consciente que el problema lo había tenido con su madre, pero al desconocer lo sucedido se mantuvo al margen. Se negaba a abandonar la casa. Con dulzura, trató de iniciar una frase para convencer a la joven que no tenía alternativa, sorprendiéndose por la reacción de aquella señora. Deje en paz a mi hija de una vez. Vasco renegado. Como siga acosándola le denunciaré a la Ertzaintza. La perplejidad se reflejó en su rostro. Era cierto que en algunos círculos, no se le apreciaba, pero jamás comprendería cómo aquella mujer le reprochaba su poco nacionalismo.
Sin duda sus escritos en la prensa le habían creado más enemigos de los que suponía. Pero en esos momentos lo que menos le importaba eran esas pequeñeces. El problema lo tenía Andrea y deseaba que se resolviese lo mejor posible. Entre lloros y rabia contenida, Andrea le soltó: gracias a este renegado no me he suicidado esta tarde después de lo visto. No sé cómo tienes la desfachatez de decir lo que has dicho. Procura dejarle o todo esto lo sabrá papá. Con el llanto en su rostro y sus lagrimales produciendo como una fábrica japonesa, se levantó y se lanzó a los brazos de su maestro. El rostro de la madre se desencajó, pero se contuvo tras las palabras de su hija. Julián intervino de nuevo calmando a la jovencita y poco a poco le convenció para que se fuera con su madre y lo hablaran entre ellas. Andrea salió del palacete en primer lugar, previo agradecimiento a su maestro, plasmando unos besos en su mejilla. Su madre permitió que se adelantara su hija, consciente que no entablaría conversación, y para dejar un recadito lleno de odio y envidia hacia aquel profesor. Procure mantenerse alejado de mi hija o le aseguro que le denunciaré por corrupción de menores.